Bienvenido al canal Narraciones Budismo. ¿Qué son las 4 verdades nobles? Escrito por Dr. Alexander Berzin y Matt Linden. Las 4 verdades nobles son 4 hechos básicos que resumen un camino para superar nuestros problemas. Esta es la primera enseñanza del Buda, la cual provee el marco de referencia para todas las demás enseñanzas budistas. Primera verdad noble: sufrimiento verdadero. La primera verdad es que, en general, la vida es insatisfactoria. Desde el nacimiento hasta la muerte hay muchos momentos de alegría, pero estos nunca duran, y también hay muchos momentos desagradables. Infelicidad. La enfermedad, la decepción, la soledad, la ansiedad y la insatisfacción son fáciles de reconocer y entender. La infelicidad a menudo ni siquiera está relacionado con nuestro entorno. Podríamos estar comiendo nuestra comida favorita con nuestro mejor amigo y aún así sentirnos infelices. Felicidad efímera. Las cosas que disfrutamos realmente nunca duran ni nos satisfacen y pronto se convierten en infelicidad. Cuando nos estamos congelando, vamos a una habitación cálida solo para que el calor con el tiempo se vuelva insoportable y de nuevo queremos aire fresco. Sería maravilloso que esta felicidad durara para siempre, pero el problema es que nunca es así. Los problemas siempre recurrentes. Lo que es peor es que la forma en que lidiamos con los altibajos de la vida solo crea más problemas. Por ejemplo, estamos en una mala relación y la forma en la que actuamos únicamente la empeora. Terminamos la relación, pero debido a que hemos reforzado nuestros malos hábitos, repetimos los mismos patrones en nuestra siguiente relación, la cual también sale mal. Segunda verdad noble: la causa verdadera del sufrimiento. Nuestra infelicidad y nuestra felicidad efímera no surgen de la nada, sino de una amplia variedad de causas y condiciones. Los factores externos, como la sociedad en la que vivimos, sirven como las condiciones para que surjan nuestros problemas. Pero para encontrar la causa verdadera, el Buda nos instruyó a observar a nuestra propia mente. Nuestras emociones perturbadoras, odio, envidia, codicia y demás, nos llevan a pensar, hablar y actuar de forma compulsiva en maneras que son, en última instancia, autodestructivas. El Buda vio aún más profundamente y descubrió la causa verdadera que subyace incluso a esos estados emocionales. Es la forma en la que entendemos la realidad. Esto incluye el no darse cuenta y la confusión acerca de los efectos a largo plazo de nuestra conducta y una fuerte idea equivocada acerca de cómo nosotros, los demás y el mundo existen. En lugar de ver la interconexión de todo, tendemos a pensar que las cosas existen completamente por sí mismas, independientemente de factores externos. Tercera verdad noble: cesación verdadera del sufrimiento. El Buda señaló que no necesitamos soportar esto, porque si podemos extraer la causa desde la raíz, entonces el resultado no surgirá. Si nos deshacemos de nuestra confusión acerca de la realidad, los problemas no podrán volver nunca más. El Buda no estaba hablando solo de 1 o 2 de nuestros problemas, dijo que dejaríamos de crear nuevos problemas por completo. Cuarta verdad noble: la verdadera mente que es el camino. Para deshacernos de nuestra ingenuidad y no darnos cuenta, necesitamos revisar a sus oponentes directos. Planear a largo plazo en lugar de saltar enceguecidos por la gratificación inmediata. Observar la imagen más grande en lugar de enfocarnos en un pequeño aspecto de la vida. Considerar las consecuencias que tendrán nuestras acciones el resto de nuestra vida y en generaciones futuras, en lugar de solo hacer lo que sea fácil para nosotros ahora. Algunas veces, al enfrentarnos con las decepciones de la vida, sentimos que la única forma de soportarlo es distraernos emborrachándonos o atiborrándonos de comida chatarra sin pensar en las consecuencias a largo plazo. Si hacemos de ello un hábito, existen serios riesgos a la salud que ponen en peligro no solo nuestra propia vida, sino que también puede tener efectos desastrosos en nuestra familia.
Subyacente a esto se encuentra la idea de que estamos totalmente separados de las consecuencias de nuestras propias acciones. Así, el oponente más poderoso para nuestra confusión es darnos cuenta de que estamos íntimamente interconectados con el resto de la humanidad y el planeta, y entender que nuestras fantasías sobre cómo existimos no corresponden con la realidad. Si podemos acostumbrarnos a este entendimiento profundo a través de la meditación constante, con el tiempo disiparemos toda la confusión que sostienen nuestras proyecciones vacías. Todos queremos ser felices. Sin embargo, de alguna manera esta posibilidad sigue eludiéndonos. La aproximación del Buda para encontrar la felicidad, resumida en las 4 verdades nobles descritas anteriormente, es universal y continúa siendo relevante 2500 años después de que el Buda la enseñó por primera vez. No hay necesidad de convertirse en budista para beneficiarse de utilizar las 4 verdades nobles para lidiar con nuestros problemas cotidianos. Es imposible que las cosas salgan siempre como nosotros queremos, pero esa no es razón para deprimirnos y perder la esperanza. Las 4 verdades nobles contienen dentro de ellas todo lo que necesitamos para encontrar la felicidad genuina y para hacer que nuestra vida sea verdaderamente significativa. En resumen, el sufrimiento verdadero ha de ser conocido. La causa verdadera del sufrimiento ha de ser eliminada. La cesación verdadera del sufrimiento necesita ser alcanzada y la mente verdadera, que es el camino, necesita ser realizada. Gracias por escuchar.